¿Buscas un lugar donde el misterio sea real? ¿Donde el suceso tenga una veracidad? ¿Donde tú puedas entrar y opinar? Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Expediente JM. Expediente JM. And services. Bienvenidos a Expediente JM. Expediente JM. Muy buenas noches, almas viajeras del misterio. Bienvenidos y bienvenidas una noche más aquí a la habitación del misterio, a Expediente JM. Sean bienvenidos todos los que vayan entrando, acomódense, porque hoy tenemos, como siempre, en Expediente JM, caso verídico. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo y dándole tapa a la pantalla. Buenas noches, Noelia Castillo, Monse Heredia, Isa. Buenas noches, Juan José Martín Mar. Buenas noches, Paz Heredia. Buenas noches, Concepción Jiménez Santana. Buenas noches, Monse Heredia. Buenas noches, compañero Andrés Drago, bienvenido. Muchas gracias, compañero Andrés Drago, por ese corazón. Gracias.
Esta noche os traigo un caso bastante interesante que ya en su momento... Buenas noches, Anita, bienvenida. En su momento, hace ya 3 años. Buenas noches, Emilio Cabello, bienvenido, compañero. Hace ya 3 años que lo toqué, hablé de él. Gracias, Montse Heredia, por esas 5 rositas. Hablé de él en Facebook, en JM Contacto. Pero hoy lo vamos a tocar aquí por primera vez en Expediente JM. Buenas noches, Inmaculada Heredia, bienvenida. No quiero adelantar, hacer spoiler, ¿no? Como dicen hoy en día. No quiero hacer spoiler de los susodichos o susodichas del lugar, ni nada en concreto. De momento. Hasta que llegue su momento. Mientras tanto, vamos esperando que vayan entrando miembros de esta comunidad del misterio, de Expediente JM. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Saludos a todas las personas que están al otro lado de la pantalla, pero también a todas las personas que están al otro lado del charco desde Barbate, Cádiz, Andalucía. Buenas noches, compañera Isabel Urigoitía, bienvenida. Siempre digo Uri... No sé si lo he dicho bien, Creí que había dicho Uri... Había dicho algo raro que no era Urigoitía, pero bueno. Sí, lo he dicho bien. Nuestra compañera Concepción Jiménez Santana, que os saluda a todos. Muchísimas gracias, compañero petanquero Carlos, por compartir. Gracias, Emilio, por tu me gusta. Paz Heredia. Concepción Jiménez Santana. Patricia Calvelo, buenas noches, bienvenida. Vamos haciendo un poco de tiempo para que vayan entrando las personas y se vayan acomodando. Buenas noches, compañero petanquero Carlos, bienvenido. Esto es Expediente JM, tu lugar de misterio, aquí en la habitación del misterio desde Barbate, Cádiz, en compañía de un servidor, Jimmy Fernández Jiménez, y Expediente JM. Buenas noches, Victoria Díaz López, bienvenida. Hoy tenemos, ya digo, un tema bastante interesante y bueno, nos vamos a dar cuenta. Yo sé que este tema lo conocéis muchos de vosotros porque algunos lo vivieron de cerca, otros no tanto, o mejor dicho, algunos lo vivimos de cerca, otros no tanto, pero es cierto que el caso de hoy, en su momento, en su época, cuando ocurrió, la verdad que impactó bastante y dio la vuelta al mundo.
Os voy a dar 3 nombres de 3 chicas. Iria, Raquel y Clara. Muchos de vosotros quizá ya sepáis de qué se va a tratar esta noche Expediente JM. Para mí, quien lo sepa, mantenga en el silencio, no hacer spoiler, ¿de acuerdo? No escribir nada en relación si lo sabéis. Pero para mí es un caso que enseña de que no puedes fiarte de nadie, sin que, como dice el refrán, incluso el mejor amigo te la pega, ¿no? Pero también el caso de hoy también nos enseña de que la envidia puede llegar a un límite muy, muy malo. Amiga Carmen y Jonathan, quédate y lo verás. Gracias. La envidia es muy mala. Y la envidia mata, ¿eh? Esta noche creo que es el caso, no digo perfecto. Gracias, Carmen. No digo que es el caso perfecto, pero sí uno de ellos. Buenas noches, Juanmi Vaquero, bienvenido, compañero. Mientras yo esté narrando la historia, vosotros no dejad de dar la tapa a la pantalla, de tocar la pantallita, de compartir y divulgar. Porque siempre se me olvida decirlo. Me centro tanto en lo que tengo que hacer que se me olvida deciros esto. Iria, Raquel y Clara. 3 nombres importantes en la historia de nuestro país, en la historia de una España oscura. Buenas noches, el guardián de los sueños. Bienvenido, compañero. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, el guardián de los sueños, por ese corazón. Gracias. Me gustaría intentar decir que una vez que me ponga a narrar, disculparme para los que vayan entrando y yo no salude. Voy a intentar centrarme lo más posible. Pero antes voy a hacer una intro, antes de entrar en el documento en profundidad. Antes de entrar... Buenas noches, José, bienvenido, compañero. Antes de entrar en profundidad en nuestro programa de hoy... Muchas gracias, Mica, bienvenida. Nos vamos a nuestra cuña publicitaria. Volvemos con nuestro ambiente ya de cada noche. Y entrando en materia. ¿De acuerdo? Vamos a nuestra cuña publicitaria. Gracias. Ahora volvemos. De lunes a jueves, buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto
con las voces de una dimensión desconocida, recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Corría el año 2000. ¿Quién los pillara, no? Corría el año 2000 cuando ocurrió lo que esta noche os traigo. Iría, Raquel y Clara. Eran 3 amigas de edades entre 16 y 17 años. Vivían en San Fernando, Cádiz. Y aquí, en este caso de hoy, como decía al principio, nos daremos cuenta de lo que es la envidia, de lo que es una mala compañía. Y nos daremos cuenta de que no hay que fiarse de nadie en esta vida, por muy buenas palabras que nos pongan. En el caso de hoy, junto con Iría, Raquel y Clara, tenemos, bueno, unas cartas de tarot. Unas cartas de tarot que fueron el reflejo del espejo, ¿no?, que dictaba los pasos que debían hacer concretamente Iria y Raquel. Cuando yo recibí este documento allá en el año 2001 o 2002, esto ya se había hablado en Radio Nacional de España. Se publicó en el programa Milenio 3, programa súper interesante, presentado por señor Iker Jiménez. Porque ¿quién nos recuerda aquello de bienvenidos, bienvenidas? ¿Quién nos recuerda aquello? Iria y Raquel disponían de un libro de título El reino de las tinieblas, por William Cook. Tener en cuenta que en la España del 2000 muchas de las personas no tenían internet. Sean bienvenidos todas las personas que vayan entrando, daros por saludados y saludadas. Muchísimas gracias por vuestra visita. Yo recuerdo como recibí este documento. Me dijeron: Jimmy, quiero que escuches esto
ha ocurrido en San Fernando, Cádiz. Se tratan de 3 amigas. Y la historia es la siguiente. La historia consta de 3 amigas de instituto de toda una vida. Quedaban en su casa. Lo típico que se solía hacer en esa... Bueno, hoy en día se sigue haciendo. Quedan en tu casa o en su casa. Los fines de semana. Quedaban para salir. Pero sí es cierto que Iría y Raquel eran unas chicas un tanto especiales. Porque les gustaba el esoterismo. Vestían de negro. Y digamos que era como las raritas del instituto, ¿no? Pero a Clara eso no le importó. Ella hicieron buenas migas, se trataban, iban juntas a todos lados, sin importar que la gente se riesen de ella o dijera, mira qué raras son aquellas que están vestidas de negro. Y así pasaron los años entre ellas 3. Pero un día, Clara, la más débil, conoció a un chico. Y una tarde quedó con este chico. No obstante, Iría y Raquel empezaron a sentir hacia Clara un cierto desprecio, una cierta envidia. Quedaron con Raquel e Iría, Clara, y Clara le dijo que no podía quedar con ella porque estaba conociendo a un chico y tenía que verlo, que tenía que tratar con él, a ver cómo era. Cuando Iría y Raquel insisten y le dicen, vente con nosotros y vamos a recordar viejos tiempos, Clara les dice, esta noche no puedo, quedamos mañana. Iría y Raquel lo aceptan. Todo esto, os cuento todo esto, estos detalles, hasta donde yo sé. En la noche en la que quedan con Clara, Iría y Raquel, Iría y Raquel, se la llevan a un descampado. Se ponen a mirar el horizonte. Y ahora sí debo aclarar que no sé exactamente el orden de quién hizo qué, ¿vale? Así que ahora me entenderéis. Cuando estaban hablando entre ellas 3 allí en el descampado, no sé si fue Raquel o Iria la que sacó un cuchillo, un machete. Clara se dio cuenta y dijo lo siguiente, ya sé para qué habéis quedado conmigo, ya sé para qué me habéis traído aquí. Vais a matarme, ¿verdad? No sé si fue Iria o Raquel la que agarró los brazos débiles de Clara, porque era una chica que no era de mucha fuerza. No sé quién sacó aquel machete. Se dice, según algunos informes, que una de las individuas que llevaba el machete
perforó la cabeza de Clara. En otros informes, en otros documentos, se dice que consiguieron degollar a Clara. Cuando yo oigo esta historia, a mí se me estremece el cuerpo entero. San Fernando está aquí al lado. Tenían envidia de Clara porque había conocido a un chico. No tuvieron compasión de ella. No la vieron como una amiga, sino como alguien que les estaba dando de lado. Estas chicas, las asesinas, guardaban en una caja una vela negra, un ángel rezando, pero con las manos amputadas, y 4 cartas de tarot: la doncella, la torre, la muerte y la luna. En un documento, el primer documento que voy a narrar, el título de cabecera es el siguiente: Iría, una de las asesinas de San Fernando, localizada dando clases a niños en Reino Unido. Y dice lo siguiente: ¿recuerdas la historia? En el año 2000, 2 niñas, Iría y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron a puñaladas a su amiga Clara García, también de 16 años. En el interrogatorio, estas niñas de entonces confesaron que querían saber qué se sentía al matar a una persona. Ocurrió en la localidad gaditana de San Fernando. Las 2 condenadas salieron a la calle 6 años después, gracias a la ley del menor. Ahora, una de ellas, Iría Suárez, vuelve a ser noticia porque la cadena pública del Reino Unido, la BBC, ha desvelado que estuvo trabajando durante 10 meses como profesora de primaria en una escuela de Oxford, llamada justamente West Oxford. La joven había estudiado psicología durante su estancia en prisión y ahora tenía su residencia habitual en Galicia. Posteriormente, amplió sus estudios a pedagogía, por lo que está titulada para trabajar con niños, aunque se supo que estuvo trabajando en el centro durante el curso 2016-2017, de noviembre a julio, y su labor consistió en estar con niños de 4 a 6 años. La joven ocultó a sus empleadores su pasado delictivo para conseguir el contrato, y fueron agentes de la Policía Nacional Española, gracias a una llamada anónima, quienes pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades del condado. Al haber cometido el crimen cuando era menor, este
había desaparecido del registro de antecedentes, por lo que su expediente estaba limpio. En España, las condenas pueden eliminarse del registro de un condenado cuando cumple 28 años y si el delito se cometió cuando era menor de 18. Tanto Iria como la otra autora del crimen, su amiga Raquel, cuenta con identidades nuevas. Las dos fueron las primeras en ser juzgadas en España, por lo que entonces era la polémica ley del menor. Pasaron unos 6 años encerradas, pero, según la cita El Diario de Cádiz, jamás volvieron a tomar contacto la una con la otra. Todo lo que se sabía de Raquel es que había entablado una relación y vivía en un barrio de Madrid, donde al parecer se había preparado para ser peluquera, añade este medio. El condado donde se encuentra la escuela reprendió a su dirección por no haber sido más cuidadosa en sus contrataciones y el colegio ha denunciado a su vez a Iria por no haber informado de su pasado. Sin embargo, la denuncia no tenía recorrido, ya que la chica, en realidad, no cometió ningún delito según las leyes españolas. El caso ha tenido una enorme repercusión en el Reino Unido, donde diarios como el sensacionalista The Sun ha titulado Asesina en la escuela primaria, horror. Una escuela primaria contrata como profesora asistente a una conocida asesina adolescente que cortó el cuello de la chica y la apuñaló 32 veces. En declaraciones de este medio, el condado se exculpó de toda responsabilidad en esta contratación y recordó que era exclusiva de la escuela. Por su parte, en la escuela se argumentaba que no tenían modo de saber lo ocurrido, que su expediente estaba completamente limpio. El crimen de Clara, como la conocían sus amigos, Clara con cada kilómetro, conmocionó a toda España por la frialdad con la que se había conducido las dos amigas al atacarla. De hecho, hasta poco antes de su muerte, Clara, que en paz descanse, también era amiga de ellas. Las tres estudiaban en el Instituto Isla de León de San Fernando y había sido compañeras de pupitres durante años. Según explicó Iria más tarde, su imaginación y determinadas lecturas le hicieron planear un asesinato para saber qué es lo que se sentía y a la vez hacerse famosa. Cuando la policía entró en su domicilio tras el crimen, en su habitación halló cartas de tarot. Las dos chicas, además, eran aficionadas a la Ouija y se mandaban cartas con José Rabadán, aquel asesino conocido como el niño de la katana. En otro documento tenemos la presencia de los padres de Clara, José Antonio y María, padres de la joven asesinada en San Fernando, que decían lo siguiente. Año 90, exactamente. No, año 2000. Aquí pone año 2000, en el documento pone año 2000.
No sé si está lo correcto, pero a mí me pone que es el año 2000. José Antonio y María perdieron en aquel entonces el pasado viernes a su hija adolescente, Clara, a la que supuestamente apuñalaron dos de sus compañeras de instituto y antiguas amigas, en un crimen que ha conmocionado a todos y en el que ellos cargan con la parte más terrible. Esta pareja le exige a la sociedad y a los padres españoles que presten más cuidado y atención a sus hijos adolescentes. Todos tenemos culpa de la muerte de mi hija, la sociedad en general, pero pienso que donde verdaderamente comienza esa culpa es en la propia casa, destacaba José Antonio, el padre de Clara. Los padres tenemos que estar enterados de lo que hacen nuestros hijos, de lo que les permitimos, de lo que les quitamos. La primera educación la tienen que recibir de nosotros y luego exigirles a los que confiamos la educación de nuestros hijos que ésta sea veraz, en la que se inculque los valores más básicos de las personas. Tenemos que escuchar a nuestros hijos, decía José Antonio, el padre de Clara. Los padres de Clara, que es así como ella prefería llamarse, y como sus padres piden que se les recuerde, no quieren calificar a las familias de las presuntas asesinas en ningún momento. Tampoco se ensañan con las ahora encarceladas, pero de momento no están dispuestos a perdonarlas. Ahora mismo no puedo perdonar ni sentir compasión hacia ellas. Yo sé que es irracional lo que siento, porque yo no soy de esa manera de pensar. Yo solo deseo que se haga justicia con nuestra hija, aseguró José Antonio. Su esposa, María, añade que la justicia le llega tarde, aclara, pero que hay que defender a los jóvenes de otros como las presuntas asesinas de su hija, a las que no duda en calificar como monstruos. No solo ha matado a mi hija, ahora sé que voy a educar a mi hijo pequeño desde el miedo después de lo que nos ha pasado. No voy a poder evitarlo, se lamenta con amargor el padre. Esta pareja, originaria de Jaén, que se ha desplazado por varios puertos españoles debido al trabajo de radarista de la Armada que José Antonio ejerció durante 21 años. Está muy contrariada ante la posibilidad de que a las dos detenidas se le aplique la futura ley penal del menor y que su privación de libertad, si se las considera culpable del asesinato, apenas llegue a los 5 años. Yo soy muy partidaria de defender al menor, pero no todos son iguales y también hay que defender a mi hija, que la han matado y también era menor, se queja María. José Antonio anuncia que va a luchar para que esa ley se cambie y pide a quien le pueda asesorar que se ponga en contacto con ellos. No es solo por lo que yo sienta cuando vea dentro de poco a quien ha asesinado a mis hijas disfrutando. Es que estas chicas pueden volver a matar. Enfatiza el padre de Clara, que tampoco pide cárcel para siempre, pero sí algún tipo de
confinamiento para las personas que pueden cometer este tipo de actos y que se estudien sus casos y así se puedan evitar. Su dolor es especialmente intenso cuando narran la amargura de la noche del viernes hasta que se encontró el cadáver de aquella adolescente. Ya por la mañana, José Antonio recuerda cómo él venía cantando y muy contento en su coche, alrededor de la medianoche, desde el restaurante en el que trabajaba de cocinero en Chiclana. La felicidad más hermosa que habíamos vivido, asegura, manaba de la vitalidad de su hija. Periodista vocacional, pero que por razones prácticas, para encontrar trabajo, decidió que estudiaría para ser traductora o intérprete. Clara normalmente llegaba a casa sobre las 11:30 de la noche y sus padres aseguran que siempre llamaba, aunque el retraso fuera de tan solo 5 minutos. Como la joven no llegaba, José Antonio se montó en su coche y la buscó por toda la ciudad. Tras constantes llamadas a su esposa, alrededor de 1:30 de la madrugada, acudió a la policía. María llamó a todos los amigos de Clara. Nadie la había visto. A la 1:45 llamó a su novio y preguntó por ella. Me sorprendió que no estuviera con él, cuenta María. Entonces comenzó una febril secuencia de llamadas. En una de las agendas viejas de mi hija, vi el nombre de una de estas chicas y la llamé. La madre la despertó y la niña me dijo que no había visto a Clara en toda la noche. Lo más sorprendente es que, según María, la madre de la asesinada, la madre de la ahora acusada de asesinato, que también se llamaba María, le comentó que su hija había dejado un mensaje en el contestador diciéndole que si llamaba a Clara, que le dijera que se había ido a un cumpleaños. José Antonio y María, madre de Clara, creen ahora que era una de esas tretas urdidas por las menores para tener una coartada. María llamó al novio de su hija, que le dijo que que había quedado con las otras 2 adolescentes. El novio informó a la madre de Clara de que no estaba con él y había informado que había quedado con sus dos amigas. La madre del joven la vio con una de ellas. Además, una amiga le comentó que una de las sospechas del crimen llevaba el pantalón muy manchado. Ese detalle les llevó a pensar lo peor. Una hermana de María llamó desde Valencia a las dos menores, y les dijo que mandaría a la policía a casa. La niña le dijo a mi hermana que aunque fuera la policía, su pantalón ya estaba en la lavadora. Recuerda María, a la que también le viene a la memoria cuando su hija se quedaba a dormir como buenas e íntimas amigas, con quien ahora está acusada de haberla matado con extrema crueldad. Lo que más duele es que antes del dolor mi hija se llevó tan terrible desengaño con estas chicas, destaca el padre de Clara.
José Antonio llegó a la casa cerca de las 7 de la mañana y llamó a la casa de la hija del militar, en donde dormían las dos chicas. Hablé con una y con la otra para intentar pillarlas y me di cuenta de que me estaban engañando. El padre de Clara se temió lo peor y se fue al descampado. Estuve a 10 metros de ella. En la amanecida aquella, los dos solos, buscándonos. Ella a lo mejor quiso que no la viera, pero me hubiera gustado ver a mi hija para poder auxiliarla, aunque fuera en la muerte. Posteriormente, el novio y sus padres encontraron el cadáver de Clara. José Antonio intentó ver el cuerpo entre forcejeos, pero no le dejaron. Recuperó la calma y pidió que le tomaran declaración. Los testimonios de ambos llevaron a la detención de las dos. Es difícil cuantificar el dolor, pero esta pareja exige como prioridad que se limpie la memoria de su hija. Aseguran que han sufrido mucho leyendo, escuchando o viendo información que estaba a su hija con drogas, rituales de espiritismos o alcohol. José Antonio puntualiza que cuando habla de justicia, es justicia en general, con el castigo a quienes le quitaron la vida, y que se la recuerde como ella fue. Ruego a los medios que limpien el nombre de mi hija, que digan, aunque sea en un párrafo chiquito, no nos hemos equivocado. Perdón, que diga en un párrafo pequeño, chiquitito, nos hemos equivocado. Perdón, Clara. En otro documento tenemos el titular: 20 años sin Clara. Han pasado 2 décadas, pero el brutal crimen cometido durante la noche del 26 de mayo del 2000 por 2 adolescentes, Iría y Raquel, sigue estando presente en San Fernando. Es imposible olvidar, afirma quienes vieron el drama en primera línea. Hace un año, el abogado isleño José Ignacio Quintana recibió en su despacho una inesperada llamada. Un periodista de un rotativo británico se interesaba por el asesinato de Clara García Casado, que se había cometido en San Fernando 2 décadas atrás. Quería contrastar algunas informaciones acerca del caso y que por eso había recorrido al letrado, que en su día se encargó de representar a la familia de la víctima. Aquella llamada, tanto tiempo después, tenía una explicación. Iría Suárez, una de las autoras del crimen, había estado contratada como psicóloga en una escuela de primaria en Oxford durante el curso 2016. La noticia corrió como la pólvora por la prensa del Reino Unido y sacudió a la opinión pública. La cadena BBC informó de estos hechos que había escandalizado y sobrecogido
a la comunidad. El tabloide The Sun llevó el tema a su primera página y tituló explícitamente Horror. Los medios españoles se hicieron eco rápidamente y lo ocurrido en la isla de San Fernando, aquella fatídica noche del 26 al 27 de mayo del año 2000, volvió a hacerse presente en un abrir y cerrar de ojos para causar el mismo estupor de aquella mañana de sábado en la que se conoció que dos menores de 16 y 17 años, Iría Suárez y Raquel Carles, habían sido detenidas apenas unas horas después de que acabaran apuñaladas con la vida de la que había sido su amiga y compañera del instituto Isla de León, Clara María García Casado. También tenía 16 años. Dentro de un par de días se cumplirán exactamente 20 años de aquel brutal suceso cometido en El Barrero, que conmocionó a la isla y a toda España, y que hoy, lo ocurrido en Oxford hace un año, vuelve a ponerlo en evidencia. Sigue estando en cierto modo presente en la sociedad. Son ya 20 años sin Clara. De Clara con cada kilómetro, que es como a ella le gustaba firmar, y como al final así ha sido recordada. Lo ocurrido no se olvida. Fue un crimen incomprensible que destrozó por completo la vida de la familia de la víctima y que marcó para siempre a todos aquellos que de una forma u otra vivieron aquellos trágicos y acontecimientos, momentos en primera línea. Hoy el caso sigue dando de qué hablar. Llegó a estudiarse en la Escuela Nacional de la Policía de Ávila. Se trata en el máster de abogacía del Colegio de Cádiz y nunca ha dejado de llamar la atención de los medios de comunicación al tratarse de uno de los crímenes más horribles cometidos en las últimas décadas. En el lugar donde mataron a Clara, ahora se levanta en su memoria la escultura de un unicornio alado que se inspira en uno de los dibujos de Clara. La obra se inauguró en el año 2007 para plantar cara a un crimen irracional que allí se cometió. Frente a la extrema crueldad de aquel asesinato, el unicornio recuerda todo aquello que Clara, sin pretenderlo, terminó simbolizando: la inocencia, la amistad, la paz, la alegría. Cerca juegan los niños, hoy allí en El Barrero. El escenario del atroz crimen es un amplio parque que rodea el observatorio de la Marina. En el asesinato de Clara no hubo móvil, y eso es lo que más sobrecoge de esta dramática historia. Iría y Raquel, que se hacían llamar las brujas, lo hicieron simplemente por saber
qué se sentía al matar y cómo después demostrarían las investigaciones policiales y el proceso judicial que dejaron claro que el crimen había sido cuidadosamente premeditado y ejecutado con suma frialdad. Se supo que incluso no había sido la primera vez que estas dos niñas habían intentado cometer un crimen. Tan solo unas semanas antes hubo un ensayo previo en unos aseos del centro comercial Bahía Sur, que se frustró y que se confundió por un intento de robo. También se supo de su admiración por José Rabadán, el asesino de la katana, al que incluso habían escrito una carta. Fue además el primer caso en el que se aplicó la ley del menor, lo que a las asesinas que fueron internadas en un centro de menores les permitió salir a la calle en 6 años para indignación de los ciudadanos. Ninguna regresó a San Fernando. Una se marchó a Galicia y la otra a Madrid. De Iría, que estudió psicología, se supo hace poco por el escándalo de Oxford. A Raquel se le pierde la pista en la capital madrileña. Los padres de Clara, José Antonio García y María Casado, hace tiempo que optaron por guardar silencio. Lucharon por endurecer las penas en casos como el que les había arrebatado la vida de su hija e impulsaron la Fundación Clara García Casado, que tuvo un escaso recorrido. Hace años que decidieron marcharse de San Fernando junto a su otro hijo. Su abogado, con el que todavía hoy en día tiene cierta relación, hace de intermediario y explica: hace tiempo que no quieren hablar con los medios. Lo que le ha pasado a esa familia no tiene nombre. José Ignacio Quintana, no tiene dudas, ha sido el caso que más le ha impactado en su carrera. Fue un crimen impactante, absolutamente horrendo. Sin explicación, no hubo móvil. Mataron solo por saber qué se sentía al quitar la vida. Y esa irracionalidad acrecienta aún más la barbarie cometida a Taja. Todavía recuerda el estupor que causaba el proceso, la frialdad de las niñas que cantaban en los calabozos mientras esperaban para aclarar ante el juez. Su absoluta falta de arrepentimiento ante el crimen que había cometido, la indiferencia con la que se referían a Clara tras quitarle la vida, y sobre todo recuerda cómo el impacto del dolor inmenso y sin posibilidad de consuelo de los padres con los que compartió en su despacho horas y horas durante los meses siguientes,
era sobrecogedor, afirmaba. La frialdad de las dos adolescentes que cometieron el asesinato causaba estupor a la policía. ¡Qué frialdad! Oírlas cantar cuando fueron trasladadas a la reconstrucción del crimen. Fue horrible, me sentía fatal. Yo me ponía en el lugar de los padres y al pensar en mis hijos veía el dolor tremendo, esa impotencia. No había palabras. Lo dice Antonio Moreno, el que fuera alcalde de San Fernando en aquella fatídica fecha. Fue otra de las personas que vivió de cerca la tragedia y al que desde el ayuntamiento le tocó lidiar con sus consecuencias, entre ellas el enorme rechazo que lógicamente causó el crimen y el acoso a las familias de las dos niñas que lo cometieron. Fueron, explica, momentos de enorme tensión en la ciudad y sumamente difíciles. Tampoco tiene dudas al respecto. El brutal crimen, declara, fue lo peor que le pasó durante los años en los que estuvo al frente del ayuntamiento. Hace 20 años ya de aquello, pero es imposible de olvidar lo que ocurrió. Lo recuerdo todo como si fuera una película. Recuerdo que coincidía con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuando me avisaron de que había aparecido el cuerpo en el Barrero con María del Carmen Gómez Baña, que era la concejala de Seguridad Ciudadana por aquellas fechas, y había estado pendiente de la búsqueda de Clara, a la cual fuimos a casa de los padres, que estaban completamente desolados, destrozados. Se habían derrumbado por completo. No se me olvida ese momento, apunta Moreno. Durante los años siguientes, el ex regidor mantuvo el contacto con los padres de Clara. Pasaron muchas cosas. Y luego, después de esto, yo siempre intenté estar a su lado para reflexionar. Tampoco se les olvida el caso a los agentes de policía que intervinieron en la resolución de un crimen que ha pasado a la historia. Fue una operación policial impecable. Las autoras fueron detenidas en apenas unas horas. Cuando llegaron a sus casas, estaban lavando la sangre de la ropa. Algunos policías, especialmente foqueados tras años de servicio, todavía sienten escalofríos al recordar el día de la reconstrucción de los hechos que se llevó a cabo en el Barrero, cuando explicaron con todo detalle cómo habían engañado a Clara y le habían asestado hasta 32 puñaladas. Ese día, en el furgón de la Guardia Civil, en el que fueron trasladadas desde prisión, no dejaron de cantar en ningún momento. Los agentes que la trasladaban estaban perplejos. A ninguno de los que vivimos aquello se nos va a olvidar nunca. Solo recordarlo
sigue acongojando, como si fuera el primer día, dice Jesús Utrera, director del IES de León, del Instituto de León, el instituto en el que estudiaba tanto Clara como Iria y Raquel. Apenas unas horas antes, ese mismo viernes fatídico, había estado hablando con las dos asesinas. Se sobrecoge al recordarlo. Sigue poniendo los vellos de punta. Afirma por entonces que era vicedirector del centro. Hubo cadenas de televisión que pagaron a los alumnos del Instituto de la Isla de León por algunas declaraciones. Algunos de los que hablaron ni siquiera conocían a Clara o sus asesinas. Costó recuperar la normalidad en el instituto, un lugar que se vio inmerso en el ojo del huracán, cuestionado y acosado por algunos medios de comunicación. Hubo cadenas de televisión que llegaron a pagar a algunos alumnos al salir de clase para que hicieran declaraciones, algunos de los que se prestaron a hablar ni siquiera la conocían en persona, ni a Clara ni a las dos individuas. Salir de aquello no fue fácil, pasó factura. Nada insiste. Hacía pensar que algo así podía llegar a suceder. Aparentemente, Iria y Raquel eran alumnas sin problemas, con un llamativo look gótico, pero nada que llamara especialmente la atención para quienes están acostumbrados a trabajar con adolescentes. Pero desde entonces creo que ninguno de los profesores que estábamos en esos momentos hemos podido dejar de preguntarnos si podíamos haber hecho algo para evitarlo. ¿Cómo fue posible que no nos diéramos cuenta? Es inevitable. Lo que ocurrió es algo fuera de la razón y tremendamente doloroso. Los profesores más cercanos precisaron apoyo psicológico y vivir. El dolor de la familia fue terrible. Durante los años siguientes, el Instituto Isla de León celebró el Día de la Amistad para recordar a Clara y para hacer hincapié en los valores. En estos actos solían acudir los padres. Siempre estuvieron dispuestos y agradecieron que se recordara a Clara, su hija. Reconoce el director: hoy la biblioteca del centro lleva su nombre. No nos hemos olvidado. Sería imposible. En el siguiente documento el titular es: el crimen de la isleña Clara García vuelve a la pequeña pantalla tras 20 años después, o más de 20 años después. Cuarto Milenio recuerda en su último programa, el aciago día en el que las asesinas Iria y Raquel mataron a su compañera de clase Clara García Casado.
En el documento dice lo siguiente: este domingo 12 de junio, Cuarto Milenio ha devuelto a la memoria de sus espectadores el crimen de Clara García Casado, la joven asesinada en San Fernando el 26 de mayo del año 2000 por dos adolescentes, Iria y Raquel. Se trata de uno de los crímenes más atroces de nuestra historia reciente, pero olvidada en cierta medida por el gran público, aunque no así por los expertos en el ámbito de los asesinatos, cuenta el programa de Cuarto Milenio. Vicente Garrido y Paz Velasco se han sentado en la nave del misterio para hablar del crimen tremendo ocurrido en la localidad gaditana, en el que, en palabras del programa, el ocultismo y las leyes oscuras jugaron un papel fundamental, en el que dos adolescentes, Raquel e Iria, de 17 y 16 años respectivamente, acabaron con la vida de Clara, una joven de su edad, asentándole 33 puñaladas y cortándole la cabeza para asegurarse de su muerte. Durante la emisión del programa dedicado al caso, había cabida para la escenificación del crimen con cartas del tarot. Y es que, según ha contado Cuarto Milenio, cuando la policía registró la casa de las dos jóvenes asesinas, descubrieron algo que no esperaban. Había una caja que contenía una vela negra, la figura de un ángel en posición orante, pero con las manos cortadas, y 4 cartas del tarot. Muchos investigadores del Cuerpo Nacional de Policía vieron el crimen una relación estrecha entre esta caja y el fatal desenlace del curso. El conocido programa de televisión se ha referido también a las brujas de San Fernando, es decir, como llamó la prensa española de aquel tiempo, a las jóvenes asesinas por su afición al esoterismo y sus vestimentas góticas. Tanto Raquel como Iria llevaron a la vida real las directrices de algunos libros satánicos que ambas leían y creían. Clara era su amiga, participaba con ellas en sus inquietudes y gustos, pero en algún momento decidió salir del grupo y esto supuso una decisión fatal para ella. Raquel e Iria se tomaron la salida de Clara como un abandono y ambas venían de hogares desestructurados, cuenta el programa. El criminólogo Vicente Garrido ha asegurado que en estos casos se produce una huida de la realidad que acaba con personas completamente alejadas del bien y el mal establecido y sin tener claras las barreras que separan lo moral de la atrocidad. Raquel e Iria llegaron incluso a reescribir a José Rabadán, el conocido como el asesino de la katana que mató a sus padres. ¿Cómo te admiramos? Tú has conseguido hacer aquello que nosotras solo imaginamos, escribieron las jóvenes. Más de 20 años han pasado desde que el crimen del Parque del Barrero sacudiera el corazón de San Fernando. Ocurrió en mayo del año 2000, pero pocos olvidan el aciago día en el que Iria
y Raquel mataron a puñaladas a su compañera Clara García Casado. En fin, familia, este era el caso de hoy, el caso de las brujas de San Fernando. Un caso, por lo menos para mí, impactante, duro, difícil de tragar. Y yo me paro a pensar a día de hoy cómo estarán los padres de Clara. Qué duro tiene que ser saber que tu hija está en un agujero mientras las dos individuas se burlan, se ufanan, cantan, estando el cuerpo de Clara aún caliente. Vamos compartiendo, divulgando, paseando y difundiendo, familia, para ir subiendo en nuestra comunidad del misterio aquí en Expediente JM. Qué malo tiene que ser ponerte en la piel de Clara, que en paz descanse, qué malo tiene que ser ver a dos personas que han estado toda tu vida, toda tu infancia a tu lado y darte señales inevitables de que te queda poco tiempo de vida. Quizás lo hicieron por envidia, por falta de comprensión o porque simplemente eran malas. Porque dos personas detenidas después de cometer un crimen, después de cometer un delito, en este caso un crimen, el que estuvieran cada una en un calabozo o ambas en el mismo calabozo es un detalle que no me aclara el documento en sí. Y que estuvieran cantando las dos. Buenas noches, compañero Valen Django, bienvenido. Incluso el cuerpo de policía, la guardia, no daba crédito a lo que estaba oyendo. O sea, están cantando, después de haber matado a su amiga. El caso de hoy de Expediente JM, este caso, la bruja de San Fernando, yo entiendo que es un caso que te hiela la sangre y te deja sin palabras, ¿no? Yo recuerdo que en unos cogen a una de las niñas, de las asesinas, muy fuerte, compañero José, muy fuerte, y les pregunta, tras
un cierto tono de burla, tras alguna que otra sonrisilla de la susodicha, el guardia buenas noches, Sitch-Young. El guardia le pregunta ¿por qué lo ha hecho? Y que te responda con esa frialdad, con esa irónica sonrisa en la cara, irónica y malévola, sonrisa en la cara de quería saber qué se siente al matar y queríamos ser famosas. Eso es muy duro. Y encima tenían contacto con el asesino de la katana. Algo que no entra en coherencia, no entra en una mente con los pies en la tierra. Lo que sí me extraña del caso es cómo no culparon al novio. Yo creo, si mal no recuerdo, que en una parte del documento, no del que he tratado esta tarde, sino bueno, ¿por qué? Pregunta nuestra amiga Maribel. Buenas noches, Maribel. Siempre ocurre. Siempre ocurre. ¿Quién está a tu lado? El novio o la novia. En aquella época, la falta de pruebas, la falta de indicios, el novio podría ser el supuesto punto clave de que fuera el asesino, pero se pudo demostrar que el muchacho no era. Pero de todo esto, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos tratado esta noche, de este caso, duro caso que hemos tratado, lo que hay que tener en cuenta es dónde llega la maldad, dónde llega la malicia, dónde llega una mala mente, dónde llega una mala persona. Y estamos hablando de personas que tienen 16 y 17 años. Hay padres que no se dan cuenta del riesgo que corre sus hijos a estar en el internet, ¿eh? Hay padres que no son consecuentes de eso. Y en aquella época, hablamos de una época que no había internet. Pero nuestro internet podría ser un libro. Exactamente, exactamente. Hay gente mala por naturaleza, ¿cierto? Un día le preguntaron en Cuarto Milenio al doctor Cabrera, ¿existe la maldad en las personas? El doctor Cabrera se queda mirando con la vista muy penetrante y fija y dice lo siguiente: sí, la maldad existe en la gente. Hay gente muy mala. Dice, pero ¿sabes qué es lo peor? Le preguntan, ¿qué es lo peor? Dice que no tenemos médico que cure esa mala mente. No hay nadie que lo cure. No existe juramento para que una mente mala
se vuelva buena. Está claro, familia, que es lo que siempre hablamos. Gracias, Concepción. Es lo que siempre hablamos, familia. El que nace malo, muere malo. O mala. Si este no va bien, no espere que vaya bien este. Porque este manda a este y este obedece a este. Y si este no va bien, 32 puñaladas, compañera Nuria. Nuria, 32 puñaladas. Según el documento no. Según Cuarto Milenio no había internet. Amiga Patricia. Gracias, André Drago. Según el documento no había internet, amiga Patricia. Yo digo lo que el documento dice y lo que Cuarto Milenio ha dicho. Claro, habría quizá, pero exactamente como dice nuestra amiga Rosa, no en la apertura que tenemos hoy de internet. No cualquiera en el 2000 tenía internet en su casa, ¿eh? No cualquiera. Así es, Monse. Perdió ella. Exactamente, amiga Patricia. Habría, claro, habría, pero no sería como lo que tenemos nosotros hoy, que no podemos hacer esto. De igual forma, gracias, Patricia, por el detalle. De verdad. Que Dios tenga a esa chiquilla en su santa gloria. Claro, claro. Era algo caro. Que va, Nuria. Ni los teléfonos ni nada. Hoy, en aquella época, quien tuviese un teléfono móvil como hoy, ese tendría que estar en una empresa o algo trabajando, pero poco más, ¿eh? Y un ordenador tampoco lo tenía cualquiera en el 2000, ¿eh? Sí, Rosa, cierto. En fin, familia, decidme, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? Rosa nos dice escalofriante. Me ha gustado mucho, dice nuestra amiga Nuria. Gracias. Muy bien, dice Maribel. Gracias. He intentado narrarlo lo mejor posible. Disculpadme por las equivocaciones, pero ya sabéis que, bueno, tengo un poco de dislexia y la dislexia es lo que tiene. Gracias, André Drago. Pues yo lo sé desde hace años, Nuria. Espeluznante, pero bien narrado. Gracias, Paz. Yo me acuerdo de ese caso, dice nuestra amiga Maribel. Gracias, Emilio Cabello. Yo al principio creía que ibas a hablar de Alcácer. De Alcácer lo tengo ahí archivado, amiga Monse, pero no lo toco porque no está cerrado. Lo haces estupendamente. Gracias, Rosa. Una pena muy grande. Gracias, Isabel. Yo conocía el caso, dice Juanmi Vaquero. Muy interesante, gracias, Concepción. El caso de las niñas de Alcácer lo tengo ahí archivado, pero no le he tocado. Como tampoco he tocado el tema de Marta, del Castillo, porque son casos que no están cerrados, aunque hay gente que lo ha tocado en YouTube, por aquí también, pero yo prefiero pisar sobre seguro. Y cuando yo sepa que los casos están cerrados, entonces ya yo tomaría otra medida. De momento no lo voy a tocar.
Expediente JM. Yo creo que es lo justo, ¿no, Emilio? Lo ves tú bien también, ¿verdad? Por respeto a las chiquillas, a las 3 chiquillas, a Marta, claro, y a la familia. Gracias, Monse. En fin, familia, aquí acaba el programa de esta noche, el caso de esta noche. Como siempre, daros las gracias por todo vuestro apoyo, por todo vuestro respeto. Gracias por todas vuestras donaciones, vuestros me gusta, vuestros comentarios, vuestra presencia, vuestro saber estar. Gracias por vuestra lealtad. Gracias, Nuria. Recordad que mañana a las 10 de la noche volvemos con las voces nuevamente. Es un placer, Rosa. Gracias a vosotros. Gracias, Juanmi. Gracias, de verdad. Gracias a ti, André Drago. Gracias, como siempre, a ti, Jimmy, por estos ratos. Gracias, Emilio. Gracias, Maribel. Familia, os deseo un feliz descanso desde la habitación del misterio de Barbate, Cádiz, desde Expediente JM. Que tengáis feliz descanso y abrigaros, que hace frío. Me despido de vosotros. Hasta mañana, aquí a las 10:30. Por supuesto, André Drago, siempre. Gracias, Isabel Urigoitía. Gracias, José, igualmente. Es un placer, José. Gracias. Gracias, Paz Heredia. Gracias, Cristian Monzo. Gracias a las personas que se han suscrito, ¿no? Que forman parte, a las nuevas personas, a los nuevos miembros de Expediente JM. Gracias. Me despido de vosotros por hoy. Que descanséis bien. Buenas noches. Os espero mañana aquí a las 10:30 en Expediente JM, la habitación del misterio. Buenas noches. Chao.